En lo alto de la sierra, donde el viento parecía arrastrar siglos de historias calladas, se escondía una pequeña aldea de casas de piedra y techos de teja envejecida. Allí, donde el sol tardaba en asomarse y las noches eran más largas que los días, vivía doña Marta, una ancianita de manos rugosas, espalda encorvada y mirada tan serena como el cielo justo antes del amanecer. Vivía sola desde hacía muchos años. Sus hijos habían partido a la ciudad, buscando oportunidades que jamás regresaron convertidas en abrazos. Algunos ya ni escribían, pero ella seguía allí, aferrada a su tierrita y a su fe. Con su rebozo gris al hombro y sus pasos arrastrados, cada mañana barría el pequeño patio de su casa de adobe, mientras saludaba con cariño a las gallinas, que ya casi no ponían, y que, como ella, parecían estar sobreviviendo por pura voluntad. La sequía no solo había secado los ríos, también el alma del pueblo. El maíz escaseaba, y en las cocinas de piedra apenas humeaba alguna olla. Doña Marta, que siempre compartía con quien lo necesitara, se había ido quedando sin nada. Esa mañana, al revisar su tinaja, encontró solo un puñado de granos de maíz, lo último que le quedaba. Suspiró con un gesto que no era de resignación, sino de cariño. Acarició los granos como si fuesen hijos y decidió usarlos para hacer atole. No era un banquete, pero calentaría su estómago y su corazón una última vez. Mientras molía los granos en el metate, pensaba en los días en que su mesa se llenaba de risas, en los cantos de sus hijos cuando aún eran pequeños, en las tortillas al centro y el café compartido. El fogón chispeó mientras la olla comenzaba a hervir. El aroma suave del maíz cocido se mezcló con el de la leña, llenando el humilde hogar de una nostalgia dulce. Doña Marta sirvió el atole en una jarra de barro rajada. Se sentó en su banquito de madera y justo cuando alzó la taza temblorosa hacia sus labios, alguien llamó a la puerta. Era raro que alguien llegara a esa hora. Dudó un segundo, luego se puso de pie con dificultad. Al abrir, encontró a una niña delgada, de unos 9 años. Llevaba una blusa rota, los pies descalzos y las mejillas sucias del polvo del camino. Pero en sus ojos había una súplica que no necesitaba palabras. «Abuelita, ¿tendría algo calientito? Tengo días sin probar bocado», dijo la niña con voz suave pero firme. Doña Marta la miró por un instante. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta, tomó la jarra y sirvió todo el atole en un jarrito pequeño. También sacó un pedazo de tortilla que había guardado desde la noche anterior. Lo colocó todo sobre una bandeja y lo entregó con manos firmes y el corazón latiendo fuerte. «Toma, hija. Dios siempre da. Hoy me dio a mí el privilegio de darte a ti». La niña, con ojos grandes y húmedos, recibió el alimento como si fuera un tesoro. Sus labios apenas pudieron pronunciar un «gracias». Luego, antes de marcharse, se detuvo, miró a la anciana con dulzura y dijo: «Dios nunca olvida a quien da sin medida. Que su casa vuelva a llenarse, abuelita». Y sin más, se fue. Doña Marta se quedó inmóvil en la puerta, viendo cómo la figura de la niña se desvanecía entre la neblina de la sierra. Cerró la puerta con calma. No tenía ya ni una pizca de maíz, ni leña suficiente para otro día, pero su corazón ardía de una extraña esperanza que no venía de la comida, sino de lo que acababa de hacer. Y esa noche durmió profundamente, sin saber que a la mañana siguiente algo cambiaría para siempre. El amanecer llegó tibio, con un sol perezoso que apenas rozaba los tejados del pueblo. El viento parecía dormido, como si respetara el silencio de la tierra y la quietud del alma de quienes allí vivían. Doña Marta abrió los ojos con la lentitud de quien ya no espera sorpresas. Se incorporó despacio, sin apuro. Su estómago crujía vacío, pero su corazón latía con extraña ligereza, como cada mañana se acercó a su alacena. No con esperanza,
sino con la costumbre de tantos años, y entonces se detuvo. El aire se hizo espeso, sus manos temblorosas acariciaron la puerta de madera, y al abrirla, el mundo pareció detenerse ahí, justo donde el día anterior solo quedaban unos granos sueltos. Ahora descansaba un costal mediano, lleno hasta el tope de maíz recién molido. Junto a él una tinaja con agua clara, fresca, como salida de manantial. Sobre la mesa un manojo de leña seca y a un lado un trozo de tela cubriendo algo más. Una canasta con frutas frescas que nadie cultivaba ya en ese pueblo. Doña Marta retrocedió un paso, se frotó los ojos, luego volvió a mirar. Era real, sus piernas fallaron y cayó de rodillas en el suelo de tierra apisonada. Las lágrimas comenzaron a brotar con fuerza, no de tristeza, sino de asombro, de gratitud, de esa emoción que solo se conoce cuando uno ha tocado fondo. Y Dios responde: «Gracias, Señor», susurró con la voz rota. «Gracias por no olvidarte de mí». Ese día, doña Marta no cocinó para sí. Molió el maíz con el metate de su madre, encendió el fogón con cuidado y preparó atole y tortillas como en los viejos tiempos. No tenía que pensar a quién dar. Ella sabía bien quiénes lo necesitaban. Con la misma manta que había usado, desde joven cubrió la canasta de comida y salió caminando por las calles polvorientas. Tocó puertas, saludó con cariño. A cada niño le dio un jarrito de atole tibio. A cada madre una tortilla con un «Dios no se ha olvidado de ti». Nadie supo cómo había vuelto a tener comida. Algunos la miraban sorprendidos, otros simplemente lloraban al recibir un poco de alimento. Una vecina se atrevió a preguntar: «¿De dónde sacó tanto, doña Marta, si ayer ya no tenía nada?». Ella solo sonrió con ternura y respondió: «¿De dónde viene toda bendición verdadera? Del cielo, cuando uno da sin esperar». Pero lo que doña Marta no sabía era que no todos en el pueblo recibían su generosidad con alegría. Ese mismo día, mientras ella repartía alimento y esperanza, en una de las casas más grandes del pueblo, una mujer de rostro duro y mirada envidiosa cerró la cortina con fuerza. Era doña Pura, la misma que durante años había acumulado víveres por si acaso, pero que jamás compartía con nadie. Observaba con recelo cómo los niños reían de nuevo y las mujeres agradecían a la anciana. «¿Por qué a ella sí y a mí no?», murmuró con amargura, y ese veneno de la envidia comenzó a contagiar a otros. Algunos murmuraban que debía haber hecho un trato, que nadie recibía así de la nada. Otros decían que era injusto que una sola persona tuviera la bendición mientras los demás apenas sobrevivían. Esa noche, mientras doña Marta dormía con paz, otros no pudieron cerrar los ojos, no por hambre, sino por el ruido de su conciencia. Lo que ni doña Marta ni los demás sabían es que el milagro no había hecho más que empezar. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. Doña Marta tenía comida de sobra, y no solo eso. Cada mañana su alacena volvía a llenarse sin que nadie supiera cómo. Los más necesitados lo veían como un regalo divino. Decían que Dios había visto su generosidad y había multiplicado su bondad. Las madres agradecían con lágrimas. Los niños la abrazaban como si fuera una abuelita de todos. Y cada día, al amanecer, doña Marta horneaba con amor las tortillas más suaves, el atole más dulce, y salía a repartirlo sin reservas. Pero en los rincones oscuros del pueblo, donde el alma se había endurecido con los años, crecía otra semilla, una mucho más peligrosa. «¿Por qué ella?», decía doña Pura entre dientes, mirando por la ventana mientras fingía barrer. «¿Qué la hace mejor que los demás? Tal vez está ocultando algo», susurró su cuñada. «Tal vez ese milagro no es tan limpio como aparenta».
y así la envidia disfrazada de sospecha comenzó a tomar forma. Algunos decían que doña Marta recibía ayuda de algún forastero, otros que tenía comida guardada de años atrás, y unos cuantos, los más oscuros, se atrevieron a decir que quizás no era Dios quien estaba detrás de eso, sino algo más. Una noche, mientras el cielo brillaba con estrellas como testigos silenciosos, un grupo de personas, movidas por el rencor, la sospecha y la codicia, se reunió en secreto. No es justo que una sola anciana tenga comida cuando hay niños llorando de hambre en otras casas, dijo un hombre de voz ronca. Si tiene tanto, que lo comparta con todos, por la fuerza si es necesario. Y así lo hicieron. A la madrugada siguiente, irrumpieron en la humilde casita de doña Marta. Ella estaba de pie junto al fogón, calentando el atole para llevar a los niños. Apenas tuvo tiempo de mirar sus rostros, endurecidos antes de que le gritaran: «Fuera de aquí, vieja mentirosa, si tanta fe tienes, que Dios te mantenga fuera también». Alguien le arrebató la olla del fuego. Otro sacó los costales de maíz y los canastos de fruta. Se empujaban entre ellos como hienas, con más hambre en el alma que en el estómago. En minutos la casa quedó vacía, y doña Marta, con su manto viejo en los hombros, fue obligada a salir bajo la luz fría del amanecer. No dijo nada, no gritó, solo bajó la cabeza mientras sus ojos se humedecían no de rabia, sino de dolor. Caminó hasta un viejo corral abandonado a las afueras del pueblo, donde años atrás dormían los borregos que criaba con su esposo. Se sentó en el rincón menos frío, abrazando sus rodillas y mirando al cielo. «No me dejes, Señor», susurró. «Yo no les guardo rencor. Pero, ¿qué será de ellos ahora?» Mientras tanto, en el pueblo, aquellos que saquearon su casa celebraban su triunfo con tortillas recién hechas, frutas dulces y agua fresca. Comieron hasta llenarse, rieron, se burlaron de los crédulos que hablaban de milagros, pero esa misma noche comenzó el silencio. Nadie lo notó al principio. Las tinajas que usaban para guardar agua amanecieron secas. Los costales que se llevaron de la casa de doña Marta se endurecieron como piedras. Y lo más extraño es que todo lo que cocinaron comenzó a oler rancio, insípido, casi incomible. Los niños se despertaron con náuseas, las mujeres sentían dolor en el estómago. Y los hombres, por más que intentaban reavivar el fogón, no lograban que el alimento robado los saciara. La bendición no se roba, y lo que viene de Dios no se sostiene por la avaricia. El pueblo entero lo entendería demasiado tarde. La mañana siguiente amaneció con un cielo pesado, sin viento, sin canto de aves, como si hasta la naturaleza se negara a acompañar al pueblo. La sequía, que durante unos días había parecido dar tregua, volvió con una fuerza más cruel. Las hojas de los árboles se marchitaban sin explicación, y los pozos que aún tenían algo de agua se secaron de golpe, como si alguien los hubiese vaciado durante la noche. En las casas, el alimento tomado de la vivienda de doña Marta comenzó a pudrirse. Las tortillas se volvieron gomosas, el agua amarga. Algunos niños se enfermaron, otros simplemente no querían comer. Pero lo más duro no era el hambre, era el silencio, ese silencio denso, lleno de culpa, que se colaba por las rendijas de las puertas y que hacía que hasta el más orgulloso bajara la mirada. Los murmullos no tardaron en cambiar de tono. Tal vez fue un error. Tal vez Dios sí estaba con ella. ¿Y si la corremos? ¿Fue correr nuestra única esperanza? Las palabras se esparcieron como ceniza hasta llegar a los oídos de los más humildes, de aquellos que sí habían probado el pan de doña Marta con gratitud. Y fue entonces que un grupo de vecinos, los que aún conservaban algo de humildad en el corazón, decidió hacer lo que ya era inevitable: buscarla.
Volvieron sus pasos hacia el viejo corral, aquel rincón olvidado donde se sabía que doña Marta se había refugiado. El camino era corto, pero se sentía eterno. Cada paso parecía pesar más que el anterior, como si la vergüenza se les colgara en la espalda. Iban en silencio, con las manos vacías y los corazones rotos, rogando que aún no fuera demasiado tarde. Y allí estaba ella, sentada bajo la sombra tenue de un mezquite seco, con el rostro sereno y la mirada fija en las montañas. Sus manos, aunque temblorosas, tejían algo con hilo de lana, una bufanda de colores deslavados. No levantó la vista al escuchar los pasos, no necesitaba ver para saber quiénes eran. «Doña Marta», susurró una mujer, «venimos a pedirle perdón». La ancianita bajó sus manos y clavó la mirada en ellos. Su rostro no mostraba enojo ni juicio, solo una tristeza profunda, como la de una madre que mira a sus hijos después de haber fallado. «Yo les compartí de mi mesa con el corazón lleno», dijo con voz suave pero firme. «¿Por qué me trataron como enemiga, uno de los hombres, que en su momento había sido el más ruidoso entre los envidiosos, bajó la cabeza hasta casi tocar el suelo con la frente? No tenemos excusas, solo remordimiento. Si Dios aún la mira con favor, si usted puede volver, tal vez la vida también vuelva con usted». Doña Marta suspiró. «La vida no se fue por mí. Se fue porque ustedes olvidaron algo que no debe olvidarse nunca: la gratitud». Y luego, con manos temblorosas, se puso de pie. «Pero no los guardo rencor», agregó con una sonrisa apenas visible, «porque si yo doy alimento, Dios da misericordia. Y si yo regreso, será porque aún hay esperanza en ustedes». Los hombres y mujeres comenzaron a llorar, uno por uno. Algunos se arrodillaron, otros solo repitieron entre dientes: «Perdón, doña Marta, perdón». Ella los miró con ternura, se cubrió con su manto de lana, recogió la bufanda inacabada y caminó hacia ellos. «Vamos a casa», dijo, y juntos bajaron por el sendero de tierra bajo un cielo opaco, pero con un nuevo calor en el corazón. No era el sol, era la esperanza. Los días pasaron y el pueblo volvió a respirar, pero ya no era el mismo. La historia de doña Marta, aquella anciana que horneaba tortillas con los últimos granos de maíz en medio de la sequía, se convirtió en una lección viva. Nadie olvidó cómo su bondad incondicional había abierto la puerta al milagro. Ahora, el alimento ya no era escaso, pero algo más valioso se había sembrado: la compasión. Doña Marta, por su parte, siguió despertando con el alba, encendiendo su fogón con manos que ahora temblaban menos, no por el regreso de la abundancia, sino porque su alma ya no cargaba con el peso del olvido. Una tarde, mientras preparaba las tortillas del día, alguien tocó suavemente a su puerta. Al abrir, la reconoció de inmediato. Era la misma niña que semanas atrás había llegado temblando de frío y hambre, con las mejillas quemadas por el sol y una súplica en la mirada. Pero ahora algo había cambiado. La niña sonreía con una paz serena. Su ropita seguía siendo humilde, pero ya no raída, y en sus manos sostenía un humilde ramo de flores silvestres. «Abuelita», dijo con voz dulce, «gracias por aquella tortilla». Doña Marta quiso hablar, pero algo la detuvo. En los ojos de aquella niña había una luz, una ternura sobrenatural, imposible de explicar. «Dios me envió ese día», susurró la niña sonriendo, «para probar tu corazón». Y antes de que doña Marta pudiera reaccionar, la niña dio un paso atrás y una ráfaga de viento levantó con suavidad el polvo del camino. Cuando bajó la vista, ya no estaba. Solo el ramillete de flores había quedado sobre la piedra.
Doña Marta cayó de rodillas. No lloraba por miedo ni por tristeza. Lloraba porque en lo más profundo de su alma sabía que había sido visitada por el cielo. Y que aquel acto humilde, aquel pedacito de tortilla compartido sin pensarlo, había tocado el corazón de Dios. Desde aquel día, su casa jamás volvió a estar vacía. Y su historia fue contada una y otra vez como prueba de que, incluso cuando parece que no queda nada, el amor compartido puede multiplicarse en milagros.